Una joven abofeteó por error al tipo equivocado, pero no sabía que era millonario y se enamoró de ella. El café bullía con el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las tazas de cerámica y el leve aroma del café recién hecho. Helena Carter estaba sentada cerca de la ventana, con su computadora portátil abierta, aunque las palabras en la pantalla se volvían borrosas mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Su día había sido un desastre. Horas antes había descubierto a su ahora exnovio coqueteando descaradamente con otra chica. La traición la había herido profundamente, dejándola llena de ira y con un dolor punzante en el pecho. Estaba intentando concentrarse en cualquier otra cosa cuando sonó su teléfono. Otro mensaje suyo. «Helena, ¿podemos hablar?» No era gran cosa. Con un gruñido de frustración, metió el teléfono en el bolso y la fuerza del golpe hizo que su taza de café se cayera. «Maldita sea», murmuró mientras tomaba una servilleta para limpiar el derrame. En su prisa, su bufanda cayó al suelo sin que nadie se diera cuenta. En el mostrador, Alexander Pierce esperaba su café negro. Vestido con una elegante camisa abotonada y pantalones oscuros, irradiaba una confianza discreta. Su éxito como fundador de una próspera empresa tecnológica no era evidente de inmediato, por lo que prefería mantener un perfil bajo. Al ver la bufanda caída cerca de la mesa de Helena, la recogió con la intención de devolverla. «Disculpe», comenzó a decir mientras se acercaba a su mesa, con la bufanda en la mano. Helena, todavía furiosa por su terrible experiencia anterior, no escuchó sus palabras con claridad. Lo único que notó fue una figura que apareció de repente a su lado, demasiado cerca para sentirse cómoda. Su mente recordó todas las advertencias sobre los hombres que se aprovechaban de mujeres desprevenidas. «¿Cómo te atreves a tocarme así?», espetó, con una voz lo suficientemente aguda y fuerte como para llamar la atención. Alexander se quedó paralizado, sorprendido. «Espera, no lo hice», empezó a decir, frunciendo el ceño en señal de confusión. Helena se puso de pie y su silla se estrelló contra el suelo. «No lo niegues», lo interrumpió ella, con los ojos encendidos de furia. Antes de que él pudiera pronunciar otra palabra, su mano se levantó y le dio una bofetada. El sonido resonó en el café y silenció la charla. Se escucharon jadeos en la sala cuando todos los ojos se volvieron hacia ellos. A Alexander le dolía la mejilla por el impacto, pero el verdadero golpe fue la humillación. Levantó la bufanda y habló en voz baja pero firme. «Solo estaba tratando de devolvértelo, lo dejaste caer». Helena contuvo la respiración. Miró la bufanda y su mente recompuso la situación demasiado tarde. El color desapareció de su rostro cuando la comprensión la golpeó. «Oh, Dios mío», susurró, su ira se evaporó en conmoción. Pero antes de que pudiera disculparse, Alexander dio un paso atrás, su expresión era ilegible. «Está bien», dijo secamente, dejando caer la bufanda sobre la mesa. «Que tengas un buen día». Sin mirarlo de nuevo, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta del café detrás de él. Helena se quedó paralizada, mortificada, mientras el peso de su error se cernía sobre ella. A su alrededor, los clientes del café susurraban, sus miradas que la quemaban por la espalda. Un barista murmuró, «¿Qué fue eso?». Otro se encogió de hombros, quién sabe, pero no parecía que lo mereciera. Las manos de Helena temblaron mientras se hundía en su silla, con las mejillas ardiendo de vergüenza. «¿Qué he hecho?». Quería correr tras él, para explicarle, pero la humillación del momento la dejó clavada en su asiento. El pañuelo yacía sobre la mesa, un recordatorio silencioso de su arrebato. Enterró la cara entre las manos y sintió que las lágrimas amenazaban con caer. No sabía que ese era solo el comienzo de su historia con el hombre al que había juzgado tan mal. La semana siguiente le trajo a Helena un nuevo comienzo, o eso creía. Vestida con su mejor blazer y falda tubo, se encontraba de pie frente a la reluciente torre de cristal de Pierce Innovations, agarrando su portafolios. Esta era la oportunidad de sus sueños, una pasantía en una de las principales empresas de tecnología del país. Después del desastre en el café, se había lanzado a prepararse para esta entrevista, decidida a causar una buena impresión. Respiró profundamente, abrió las pesadas puertas de cristal y entró en el vestíbulo, moderno y elegante. «Allá vamos», murmuró, robándose los nervios. La entrevista comenzó sin problemas.
Sentada frente a un panel de 2 representantes de RRHH, Elena respondió con seguridad a las preguntas sobre sus habilidades, su formación académica y su pasión por la innovación. Su aplomo pareció impresionarlos, y cuando la entrevista concluyó, el representante principal sonrió cálidamente. Nos queda un último paso en el proceso. A nuestro director ejecutivo le gusta conocer personalmente a todos los posibles pasantes. Elena parpadeó sorprendida. El director ejecutivo. Antes de que pudiera preguntar más, el representante se puso de pie y señaló una puerta cercana. La recibirá en su oficina. Cuando entró en la espaciosa oficina, lo primero que notó Elena fue la pared de ventanas que iban desde el piso hasta el techo y que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Lo segundo que notó fue al hombre sentado detrás del enorme escritorio de roble. Se quedó sin aliento. Era él. El hombre del café. El hombre al que ella había bofeteado. Alexander levantó la vista de su portátil y sus penetrantes ojos azules se clavaron en los de ella. Por un breve instante, su expresión cambió al reconocerlo. Pero luego, con la misma rapidez, su rostro volvió a adoptar una máscara de fría indiferencia. El corazón de Elena latía con fuerza en su pecho. Señorita Carter, dijo con voz tranquila pero distante. Por favor, tome asiento. Elena vaciló, el recuerdo de su error la atravesó. Señor Pierce, dije, interrumpió, su tono no dejaba lugar a discusión. Ella obedeció, nerviosa, sentándose en el borde de la silla. Los siguientes minutos fueron insoportables. Alexander le hizo una serie de preguntas profesionales, con un comportamiento educado pero distante. No mencionó el incidente del café, pero la tensión en la sala era palpable. Elena balbuceó sus respuestas, incapaz de quitarse de encima la sensación de que él la estaba juzgando en silencio. Cuando la entrevista finalmente terminó, Alexander cerró su portafolio y se reclinó en su silla, mirándola con una expresión indescifrable. Te avisaremos, dijo secamente. Elena se puso de pie, con las palmas de las manos húmedas de sudor. Gracias, dijo en voz baja, apenas audible. Cuando se dio la vuelta para irse, no pudo resistir la tentación de mirar hacia atrás. Alexander ya estaba concentrado en su computadora portátil, como si la hubiera sacado de sus pensamientos por completo. Para sorpresa de Elena, 2 días después recibió un correo electrónico con el asunto: oferta de prácticas en Pierce Nevations. Consiguió el trabajo. Pero su alivio duró poco cuando leyó los detalles. Su función implicaría trabajar directamente con Alexander en varios proyectos clave. En su primer día, llegó temprano a la oficina, decidida a demostrar su valía. Pero desde el momento en que entró en la sala de conferencias de Alexander, la dinámica se puso tensa. Buenos días, señora Carter. Alexander la saludó con un tono cortante, sin siquiera levantar la vista de su tableta. Buenos días, señor Pierce, respondió ella, intentando mantener la compostura. Durante toda la reunión, Alexander se mantuvo profesional pero distante, y nunca se dirigió a ella directamente a menos que fuera necesario. Cada sugerencia que ella hacía era respondida con una nota cortés pero despectiva. Al final del día, Elena estaba furiosa. De regreso en su pequeño apartamento, caminaba de un lado a otro por la sala de estar, desahogándose con su mejor amiga por teléfono. No puedo creer que esta sea mi vida, se quejó. No solo es mi jefe, sino que me trata como si fuera invisible. Su amiga se rió entre dientes. Le diste una bofetada en público, Elena. Eso fue un error, le espetó. Y él lo sabe. ¿Por qué no me lo dice en lugar de tratarme con indiferencia? Tal vez te esté poniendo a prueba, sugirió su amiga. Elena suspiró y se dejó caer en el sofá. Bueno, si está poniendo a prueba mi paciencia, lo está consiguiendo. A medida que pasaban las semanas, sus interacciones seguían siendo tensas. Alexander nunca mencionó el incidente del café, pero Elena podía sentir la tensión tácita que bullía entre ellos. A pesar de sus frustraciones, no podía evitar notar cosas sobre él: su agudo intelecto, su habilidad para dominar una sala, los momentos de silencio en los que su concentración era tan intensa que casi resultaba intimidante. Pero también notó algo más. Detrás de su apariencia fría,
había atisbos de alguien diferente, una sonrisa fugaz cuando un proyecto salía bien, una palabra de aliento a un miembro del equipo que pasaba por momentos difíciles. Y aunque odiaba admitirlo, esos atisbos la intrigaban. Por ahora, sin embargo, tenía un objetivo: demostrarle a Alexander Pierce que ella era más que su error. La energía bulliciosa de la oficina era palpable mientras Pierce Nevasien se preparaba para su reunión de revisión trimestral. El equipo trabajó incansablemente para finalizar sus presentaciones y Elena se encontró en el centro del caos, haciendo malabarismos con ediciones de último momento y asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. A pesar de la actitud distante de Alexander, ella había avanzado en su capacidad de demostrar su valía. Pero la tensión entre ellos seguía sin expresarse, un peso silencioso que pesaba sobre sus interacciones. La reunión comenzó sin problemas, con varios jefes de departamento presentando actualizaciones. Alexander se sentó a la cabecera de la mesa, su presencia se imponía sin esfuerzo. Elena estaba sentada más abajo, tomando notas y mirándolo de vez en cuando, mientras sus pensamientos volvían al incidente del café. Había intentado olvidarlo, dejarlo atrás, pero la culpa persistía especialmente en momentos como esos, cuando la tranquila profesionalidad de Alexander le recordaba lo mucho que lo había juzgado mal. Fue durante la sesión de control de calidad cuando todo se desenmascaró. Uno de los responsables de marketing, un joven seguro de sí mismo llamado Derek, se reclinó en su silla y preguntó con naturalidad: «Señor Pierce, siempre he admirado la forma en que maneja los desafíos con tanta serenidad. Dígame, ¿cuál es la situación más inesperada a la que se ha enfrentado recientemente?» La sala se rió levemente, pero la expresión de Alexander no cambió. Miró brevemente a Elena, y por una fracción de segundo, ella vio algo en sus ojos: diversión. Luego, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. «Bueno», empezó con un tono ligero. «Digamos que he aprendido la importancia de la paciencia en circunstancias inesperadas. Por ejemplo», hizo una pausa y su mirada recorrió la habitación antes de volver a posarse en Elena. «Devolver una bufanda puede ser mucho más complicado de lo que uno podría pensar». La sala se rió entre dientes, ajena al contexto, pero Elena se quedó helada. Se le cayó el alma a los pies. El énfasis sutil, el destello de humor en su voz, era evidente. Estaba hablando de ella. Después de la reunión, Elena se quedó en la sala de conferencias, con la mente acelerada. Él lo sabe, lo ha sabido desde siempre. Sus mejillas ardían al recordar la bofetada, las acusaciones, la humillación pública que le había infligido. Durante semanas, se había convencido de que él lo había olvidado. Pero ahora, se daba cuenta de que no era así, simplemente había elegido no tomar represalias. Y esa constatación le dolió más que cualquier regaño. Más tarde ese día, Elena encontró su oportunidad. Alexander estaba en su oficina revisando documentos cuando ella golpeó suavemente la puerta abierta. El señor Pierce levantó la vista con expresión neutra. «Señorita Carter, ¿necesita algo?» Ella dudó, entró y cerró la puerta detrás de ella. Yo quería hablarte de algo personal». Dejó el bolígrafo y se reclinó en la silla. «¿Continuó?» Elena respiró profundamente y sus manos se retorcieron nerviosamente. «Creo que sabes de qué se trata, del café, de lo que hice». Su expresión no cambió. «¿Qué pasa?» Su voz tembló. «Lo siento. Me equivoqué. No entendí bien la situación y reaccioné exageradamente. No debería haber hecho lo que hice». Por un momento, no dijo nada, su mirada era firme y legible. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Por qué me estás contando esto ahora?» Elena tragó saliva. «Porque me ha estado molestando. Sé que te humillé delante de todos y que no lo merecías. No sé por qué no me lo dijiste, pero solo quería decirte que lo siento». Los labios de Alexander se apretaron hasta formar una fina línea. «Aprecio la disculpa», dijo simplemente, con un tono sereno. Pero no había calidez en su voz, ninguna señal de perdón. El corazón de Elena se hundió. «Lo digo en serio», añadió, ahora con voz más tranquila. «Lo digo en serio». «Estoy segura de que lo dices», respondió él, volviendo a centrar su atención en sus documentos. «Si eso es todo, señorita Carter, tengo trabajo que hacer». Se le encogió el pecho, pero asintió y salió de la oficina. Mientras caminaba por el pasillo,
El peso de su indiferencia la oprimía con fuerza. Él no me cree. Y lo peor es que ella no podía culparlo. La semana siguiente, la tensión entre ellos persistió. Pero Elena se entregó a su trabajo, decidida a demostrar su valía de otras maneras. Cuando un proyecto importante sufrió retrasos debido a que un miembro del equipo estaba enfermo, Elena dio un paso al frente y asumió tareas adicionales para garantizar que todo siguiera su curso. Trabajaba hasta altas horas de la noche, coordinando entre departamentos y comprobando 3 veces cada detalle. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Una noche, Alexander entró en la sala de conferencias donde Elena estaba acurrucada sobre una pila de documentos. «Señorita Carter», dijo, rompiendo el silencio con su voz. Ella levantó la vista, sorprendida. «Señor Pierce, estaba terminando la logística para la presentación de mañana». Se acercó a la mesa y escudriñó con la mirada los archivos perfectamente organizados. «Ya veo. Has estado manejando este proyecto casi sin ayuda de nadie desde que Derek enfermó». «Es un esfuerzo de equipo», respondió rápidamente. Alexander alzó una ceja. «¿Lo es?» Elena dudó, sin saber cómo responder. Él se enderezó y su expresión se suavizó ligeramente. «Lo has hecho bien», dijo, ahora con un tono más tranquilo. «Tu dedicación es impresionante». Sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. «Gracias, señor Pierce». Asintió y se quedó allí un momento antes de darse la vuelta para marcharse. Pero, cuando llegó a la puerta, se detuvo. «¿Y la señorita Carter?» «Sí». Su mirada se cruzó con la de ella y por primera vez había un dejo de calidez en su voz. «En cuanto al café, no te guardo rencor. Puedes dejar de castigarte por eso». Se quedó sin aliento. Él le dedicó una pequeña sonrisa, casi imperceptible, antes de marcharse, dejándola atónita. Por primera vez, sintió un destello de esperanza. Tal vez los muros que los separaban finalmente estaban empezando a derrumbarse. Los días en Pierce Nevaschen se volvieron más ajetreados a medida que el equipo trabajaba en el lanzamiento de un producto importante. Las largas horas, las revisiones interminables y los plazos ajustados se convirtieron en la norma, lo que obligó a Alexander y Elena a interactuar más de cerca que nunca. Al principio, sus intercambios se mantuvieron estrictamente profesionales, breves y centrados en el trabajo. Pero a medida que aumentaba la presión, comenzaron a formarse grietas en sus paredes cuidadosamente mantenidas. Una noche, mucho después de que la mayoría de los empleados se hubieran ido, Alexander encontró a Elena en la sala de conferencias. Estaba sentada con las piernas cruzadas en una silla, con el portátil en precario equilibrio sobre una rodilla mientras tomaba notas en un cuaderno con la mano libre. Llevaba el pelo, normalmente bien peinado, recogido en un moño desaliñado y había dejado la chaqueta sobre el respaldo de la silla. A pesar de su aspecto desaliñado, había una determinación feroz en sus ojos mientras trabajaba. Alexander se aclaró la garganta y ella levantó la vista. «¿Sigues ahí?», preguntó, inclinándose casualmente contra el marco de la puerta. Elena suspiró y se apartó un mechón de pelo de la cara. Al parecer, a los plazos no les importa el sueño. Se rió entre dientes y entró en la habitación, dejando su tableta sobre la mesa. «Ya sabes, se permite delegar», dijo, con un tono más ligero de lo habitual. «No cuando eres el novato», respondió ella, mostrándole una sonrisa cansada pero genuina. Alexander la observó por un momento, su mirada se suavizó. «¿Café?», le ofreció. Ella parpadeó sorprendida. «Sí, seguro». Minutos después, estaban sentados juntos en la tranquila sala de descanso, con tazas de café humeante en la mano. La conversación comenzó como era previsible, girando en torno al proyecto, pero a medida que avanzaba la noche, se fue desviando hacia un terreno más personal. «No eres lo que esperaba», dijo Alexander de repente, rompiendo una pausa en la conversación. Elena frunció el ceño levemente. «¿A qué te refieres?» «Cuando empezaste, pensé que eras impulsiva, tal vez un poco imprudente». Sus mejillas se sonrojaron. «¿Te refieres a que te di una bofetada?» Sonrió y tomó un sorbo de café. No ayudó. Ella gimió y enterró la cara entre las manos. «Nunca podré superarlo, ¿verdad?» «Probablemente no», bromeó. Luego, más en serio, agregó,
Pero estaba equivocado. Eres apasionado, inteligente y te preocupas por lo que haces. Eso es raro. Elena levantó la vista, su sorpresa era evidente. Gracias. En las semanas siguientes, momentos como estos se hicieron más frecuentes. Las sesiones de intercambio de ideas a altas horas de la noche se convirtieron en conversaciones tranquilas sobre la vida fuera del trabajo. Elena compartió historias de sus días en la universidad, su amor por la literatura y sus sueños de marcar una diferencia en el mundo de la tecnología. Alexander escuchó atentamente, y su habitual actitud cautelosa se suavizó cuando empezó a verla no solo como una empleada, sino como alguien notable por derecho propio. Una noche, después de un día particularmente agotador, Alexander invitó a Elena a cenar con él en un pequeño bistró cerca de la oficina. Solo para hablar del proyecto, aclaró, aunque la ligera vacilación en su voz sugería lo contrario. Mientras estaban sentados junto a la ventana, el cálido resplandor de las luces del restaurante creaba un ambiente acogedor. Elena finalmente reunió el coraje para preguntar algo que había estado pensando. ¿Por qué lo haces?, preguntó, dejando el tenedor. ¿Hacer qué? ¿Esto? La empresa, las largas horas de trabajo, la presión constante. Ya tienes éxito. Podrías marcharte en cualquier momento. Alexander se reclinó en su silla, con expresión pensativa. ¿Sabes lo que es que siempre te definan por algo que no te has ganado?, preguntó en voz baja. Elena inclinó la cabeza, esperando a que continuara. Mi familia es, digamos, muy conocida. Mi padre construyó su propio imperio, y desde que tengo memoria, la gente me ha mirado y ha visto a su hijo, no a Alexander, sino simplemente al heredero de su éxito. Hizo una pausa y agitó el vino en su copa. Fundé esta empresa para demostrar que podía triunfar por mi cuenta, que soy más que un nombre o una cuenta bancaria. A Elena se le dolió el corazón al ver la vulnerabilidad en su voz. Eso debe ser agotador, dijo en voz baja. Él asintió. Lo es. Pero también vale la pena. Ella sonrió. Por si sirve de algo, creo que ya has demostrado tu valía. Alexander la miró a los ojos y una pequeña sonrisa genuina curvó sus labios. Gracias, Elena. Eso significa más de lo que crees. A medida que las semanas se convertían en meses, su vínculo se hizo más profundo. Alexander empezó a notar cosas en Elena que no había notado antes. La forma en que se iluminaba cuando hablaba de sus ideas, la tranquila determinación en cada una de sus acciones, la amabilidad que mostraba hacia todos los que la rodeaban. No era solo capaz. Ella era extraordinaria. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a derribar los muros que él había construido alrededor de su corazón. Para Elena, el cambio fue igual de profundo. El hombre al que una vez había considerado frío y distante ahora parecía mucho más. Debajo de su exterior estoico había alguien que se preocupaba profundamente, que soportaba el peso de las expectativas pero aún así buscaba animar a quienes lo rodeaban. Ya no era solo su jefe. Era alguien a quien ella admiraba. Y tal vez, solo tal vez, alguien a quien pudiera llegar a amar. La energía en la oficina era tensa, casi sofocante. Alexander caminaba de un lado a otro en su oficina con paredes de cristal, y la confianza tranquila que irradiaba habitualmente había sido reemplazada por una visible frustración. Pierce Nevaschens se había topado con un gran obstáculo. Un cambio de último momento por parte de uno de sus clientes más importantes amenazaba con descarrilar el lanzamiento del producto que habían estado preparando durante meses. Alexander siempre había prosperado bajo presión, pero esta vez, lo que estaba en juego parecía más importante. El revés no fue solo un golpe profesional, fue personal. Elena estaba sentada en su escritorio, observándolo a través del cristal. Nunca lo había visto así. Está bien, susurró uno de sus compañeros. Elena negó levemente con la cabeza. No lo sé. No podía ignorar el tirón en su pecho, la urgencia de ayudar. Había trabajado en estrecha colaboración con Alexander durante el tiempo suficiente como para saber lo mucho que significaba esta empresa para él. Tomó su cuaderno y se puso de pie, cuadrando los hombros. Si no vuelvo en una hora, dígale a Recursos Humanos que ha sido agradable trabajar aquí, bromeó con ligereza, ganándose la risa de su colega. Dentro de la oficina, Alexander levantó la vista cuando ella entró. Elena, dijo con voz tensa.
Estoy ocupado. Lo sé, respondió ella, cerrando la puerta. Pero creo que puedo ayudar. Él arqueó una ceja, claramente escéptico. ¿Ayuda? Sí, dijo con tono firme. He estado trabajando en una propuesta alternativa en caso de que el cliente hiciera algo así. No es perfecta, pero podría darnos tiempo. Alexander la miró fijamente por un momento, su frustración dio paso a la curiosidad. ¿Estás preparada para esto? Elena asintió. Tenía la sensación de que algo podría salir mal. Hace unas semanas empecé a redactar alternativas. Sin decir palabra, Alexander le hizo un gesto para que continuara. Ella colocó su cuaderno sobre la mesa y le explicó sus ideas paso a paso. Mientras ella hablaba, la expresión de Alexander se suavizó. Por primera vez en todo el día, sintió un atisbo de esperanza. Cuando terminó, se reclinó en su silla y una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Estás llena de sorpresas, señorita Carter, dijo en voz baja. Elena le devolvió la sonrisa. Me lo han dicho antes. Esa tarde, cuando la oficina se vació y los dos se quedaron, Alexander miró al otro lado de la sala a Elena, que estaba absorta en su computadora portátil. No pudo evitar sentir una creciente sensación de admiración y algo más. Durante mucho tiempo se había convencido de que el trabajo era lo único que importaba, que las emociones no tenían cabida en su vida. Pero ahora, al observar la dedicación de Elena, su amabilidad y la forma en que nunca dudaba en dar un paso al frente cuando más importaba, sintió que algo cambiaba. El fin de semana siguiente, Pierce Nevaschens organizó su gala corporativa anual. El salón de baile brillaba con candelabros y copas de champán, y el aire vibraba con las conversaciones. Elena, vestida con un impresionante vestido azul marino, se sentía fuera de lugar entre la multitud de ejecutivos y miembros de la alta sociedad, pero mantenía la cabeza en alto. Alexander la vio desde el otro lado de la sala y se quedó sin aliento por un momento. Ella lucía radiante. Durante la mayor parte de la velada, Alexander mantuvo la distancia, sin saber cómo acercarse a ella. Pero su determinación flaqueó cuando notó que un rostro familiar se acercaba a ella, Nathan Hayes, un competidor y un problema frecuente para Alexander. Nathan era encantador, afable, y lo más molesto, demasiado confiado. Y ahora estaba hablando con Elena. La mandíbula de Alexander se tensó al ver a Nathan reírse de algo que Elena había dicho, con la mano apoyada casualmente en el respaldo de su silla. La visión despertó algo muy profundo en él, una punzada de celos desconocida pero inconfundible. Elena notó la mirada de Alexander desde el otro lado de la habitación. Su expresión era indescifrable, pero había una intensidad en sus ojos que le provocó un escalofrío en la espalda. Tu jefe parece estar planeando mi muerte, bromeó Nathan, siguiendo su mirada. Elena se rió nerviosamente. Él solo está concentrado. Nathan se inclinó más cerca, su tono era juguetón. Bueno, si alguna vez te cansas de trabajar para él, estaré encantada de robarte de mi equipo. Elena sonrió cortésmente, pero sus pensamientos estaban en otra parte. No podía dejar de pensar en Alexander. Finalmente, ya no aguantando más, Alexander cruzó la habitación. Elena, dijo con voz firme pero tranquila. ¿Puedo hablar contigo? Nathan enarcó una ceja, pero dio un paso atrás con una sonrisa burlona. Por supuesto. No dejes que te retenga. Alexander lo ignoró, su atención se centró únicamente en Elena. ¿Está todo bien?, preguntó ella mientras la conducía hacia un rincón más tranquilo del salón de baile. Dudó un momento, buscando las palabras adecuadas. No me gustó verte con él, admitió finalmente. Elena parpadeó, desconcertada. ¿Qué? Alexander se pasó una mano por el pelo, inusualmente vulnerable. Yo me preocupo por ti, Elena, más de lo que debería. Y al verlo hablar contigo, me di cuenta de lo mucho que significas para mí. Su corazón se aceleró ante sus palabras y se le cortó la respiración. Alexander. Sé que esto es inesperado, continuó, su voz ahora más suave. Pero ya no puedo ignorarlo. Eres más que un empleado para mí. Eres todo. Elena lo miró fijamente, con las emociones arremolinándose en su interior. Durante mucho tiempo había luchado contra sus crecientes sentimientos por él, convenciéndose a sí misma de que eran unilaterales.
Pero ahora, al oír su confesión, sintió una chispa de esperanza. Respiró profundamente y respondió con voz temblorosa. Tú también significas mucho para mí, admitió. Pero esto es complicado. Alexander asintió con la mirada fija. Estoy dispuesto a afrontar cualquier complicación si eso significa estar contigo. En ese momento, la tensión entre ellos se disipó y fue reemplazada por una conexión frágil pero innegable. Y por primera vez, ambos se permitieron imaginar lo que podría ser. Los días posteriores a la gala habían sido un torbellino. Para Elena, el recuerdo de la confesión de Alexander permaneció como un cálido resplandor, incluso cuando volvieron a la rutina familiar del trabajo. No había procesado del todo lo que significaba para ellos, pero sabía una cosa con certeza: sus sentimientos por él eran reales. Alexander, por otro lado, había estado más callado de lo habitual. Aunque su comportamiento en el trabajo seguía siendo profesional, había una nueva suavidad en la forma en que la miraba, un reconocimiento silencioso del momento que habían compartido. Pero esa frágil comprensión entre ellos estaba a punto de ser puesta a prueba de la peor manera. Una tarde, Elena estaba entregando un informe en la oficina de Alexander. La puerta estaba entreabierta, al acercarse, oyó voces. En el interior, Alexander estaba hablando con un posible inversor, un hombre de voz aguda y lengua aún más aguda. El inversor dijo con tono pícaro: he notado que has estado pasando mucho tiempo con esa joven asistente tuya. La voz de Alexander era tranquila pero firme: es una empleada talentosa, su trabajo habla por sí solo. Talentosa, claro, respondió el inversor, con un dejo de burla en su voz. Pero vamos, Alexander, un hombre como tú no se involucra a menos que haya algo personal. Elena se quedó helada afuera de la puerta, con el corazón acelerado. La respuesta de Alexander fue mesurada, pero escalofriante en su desapego. Ella es un activo para la empresa, eso es todo. Las palabras le dieron a Elena una bofetada. ¿Un activo? ¿Eso es todo? No pudo escuchar el resto de la conversación por el torrente de sangre que le atravesaba los oídos. Se le encogió el pecho mientras la duda y la humillación la invadían. ¿Había malinterpretado todo? Los momentos robados, su confesión, la forma en que la miraba, ¿todo había sido insignificante? Elena pasó el resto del día aturdida, repitiendo sus palabras una y otra vez, cada repetición la lastimaba más. Cuando regresó a casa, ya había tomado una decisión: no podía quedarse. No cuando se sentía como un peón en el juego que Alexander estaba jugando. A la mañana siguiente, Elena entregó su carta de renuncia al Departamento de Recursos Humanos. Evitó ir a la oficina de Alexander, pues sabía que no podría enfrentarlo sin derrumbarse. En cambio, dejó un breve correo electrónico explicando su marcha. Asunto: renuncia. Alexander, gracias por las oportunidades que he tenido en Pierce & Vassens. Sin embargo, creo que es hora de que siga adelante. Mi último día será a finales de semana. Un cordial saludo, Elena Carter. Cuando Alexander leyó el correo electrónico, sintió que le habían quitado el suelo de debajo de sus pies. Lo leyó 2 veces y la incredulidad se convirtió en pánico. ¿Por qué se iba? Su mente corría, tratando de reconstruir lo que podría haber salido mal. La llamó de inmediato, pero la llamada fue al buzón de voz. Elena, soy Alexander, por favor llámame, tenemos que hablar. Pero las horas pasaban sin respuesta. Desesperado por respuestas, Alexander buscó a Khalid, su asistente. ¿Sabes por qué renunció Elena? Preguntó con voz tensa por la frustración. Khalid dudó. Ella había estado callada todo el día. Pero sí oí algo sobre que ella escuchó tu conversación con el señor Grayson ayer. A Alexander se le encogió el estómago. Grayson, el inversor que había hecho ese comentario grosero sobre Elena, ¿qué había oído? Se dio cuenta y, con ella, una sensación aplastante de arrepentimiento. Ella entendió mal, murmuró Alexander, su voz apenas audible. Khalid frunció el ceño. ¿Malinterpretó qué? Alexander no respondió. Él ya se dirigía hacia la puerta. Esa noche, Elena estaba recogiendo su escritorio cuando apareció Alexander. Elena. Ella se puso rígida al oír su voz, pero no levantó la vista. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó en un tono monótono. Vine a hablar, dijo él, acercándose.
Recibí tu correo electrónico. No hay nada de qué hablar, respondió ella, esforzándose por mantener la voz firme. La mirada de Alexander se suavizó. Si se trata de lo que escuchaste ayer. Levantó la cabeza de golpe, con la ira destellando en sus ojos. No lo hagas, lo interrumpió. No intentes justificarlo. Te escuché, Alexander. Te escuché llamarme un activo. ¿Eso es todo lo que soy para ti? ¿Una herramienta útil? Su pecho se apretó ante el dolor en su voz. Eso no es lo que quise decir, dijo en voz baja. Grayson se estaba pasando de la raya y yo estaba tratando de callarlo sin empeorar la situación. Y tú pensaste que despedirme de esa manera era la mejor manera de hacerlo. Alexander se pasó una mano por el pelo, la frustración era evidente en su rostro. Lo manejé mal, admitió. Pero tienes que saber, Elena, que yo no te veo así. No eres solo una empleada. Eres mucho más que eso. Ella lo miró fijamente, con expresión contradictoria. Entonces, ¿por qué no dijiste eso? ¿Por qué no me defendiste? Los hombros de Alexander se hundieron. Porque tenía miedo, confesó. Tenía miedo de que si decía lo que realmente sentía, me costaría el trato. Y eso no es excusa, ahora lo veo, pero créeme cuando te digo que lo lamento. Elena negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No se trata solo de ayer, Alexander. Se trata de confianza. Y ahora mismo, no sé si puedo confiar en ti. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Lo recuperaré, dijo suavemente. Si me das la oportunidad, te demostraré que puedes. Elena dudó, dividida entre el dolor que le había causado y el remordimiento genuino que reflejaba su mirada. Tal vez, susurró con voz temblorosa. Pero no allí, no ahora. Y dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Alexander solo, prometiendo hacer lo que fuera necesario para arreglar las cosas. La gran sala de conferencias de Pierre Nevassiens rebosaba de energía mientras los empleados se reunían para la reunión trimestral del ayuntamiento. Alexander estaba al frente, flanqueado por su equipo de liderazgo, exudando su confianza habitual, pero por dentro, no estaba nada tranquilo. Hoy no se trataba solo de los logros o planes de la empresa. Hoy iba a hacer algo mucho más personal. Escudriñó a la multitud con la esperanza de encontrarla. Elena no había respondido a sus llamadas ni a sus correos electrónicos en las semanas posteriores a su renuncia, y él había respetado su espacio. Pero cuando Khalid mencionó que la habían invitado a la asamblea como un gesto de agradecimiento por sus contribuciones, Alexander supo que esa era su oportunidad. Y entonces la vio. Elena estaba sentada cerca del fondo, con una postura serena pero distante. Evitaba su mirada, pero él podía sentir la tensión que irradiaba de ella. Respiró profundamente. Era ahora o nunca. La reunión comenzó como de costumbre, con actualizaciones sobre los hitos de la empresa y los próximos proyectos. Pero cuando las formalidades terminaron, Alexander dio un paso adelante y la sala quedó en silencio mientras su imponente presencia llenaba el espacio. Antes de concluir, comenzó con voz firme, me gustaría tomarme un momento para abordar algo importante, algo personal. Los susurros resonaron entre la multitud. El corazón de Elena se aceleró mientras se sentaba más erguida, sintiendo hacia dónde iba esto. Alexander continuó, su mirada recorrió la habitación antes de posarse en ella. En los últimos meses, he aprendido que el éxito no significa nada si pierdes de vista a las personas que lo hacen posible. Y a veces, no te das cuenta de lo mucho que alguien significa para ti hasta que es demasiado tarde. La sala quedó en silencio. Quiero aprovechar este momento para reconocer a alguien que ha sido una parte increíble de esta empresa, alguien cuya dedicación y pasión han dejado un impacto duradero, no solo en nuestro trabajo, sino en mí personalmente. Alexander se alejó del podio y sus ojos se clavaron en los de Elena Carter. Un jadeo colectivo resonó en la sala cuando todos los ojos se volvieron hacia ella. Elena se quedó helada y sus mejillas ardían. Tus contribuciones a Pierre Nevassiens han sido invaluables, dijo Alexander con voz firme pero llena de emoción. Pero no pude ver cuánto más aportaste, tu corazón, tu determinación, tu coraje. Cometí errores. Dejé que mi orgullo y mi miedo nublaran mi juicio, al hacerlo, lastimé a alguien a quien aprecio profundamente. Elena se quedó sin aliento.
Estoy aquí para decir, delante de todos, que lo siento, no solo por los malentendidos, sino por no haberte defendido cuando debía haberlo hecho, por no haberte mostrado el respeto que mereces. La sala estaba en completo silencio, todos los ojos se dirigían entre Alexander y Elena. No me importan los negocios ni los inversores, continuó, con la voz cada vez más fuerte. Lo que me importa eres tú, Elena, y estoy dispuesta a hacer lo que sea para ganarme de nuevo tu confianza. Por un momento, el silencio fue ensordecedor. Luego, lentamente, Elena se puso de pie, con las piernas temblando al encontrarse con su mirada. Alexander, comenzó con voz ligeramente temblorosa. Esto es mucho. Él asintió con expresión vulnerable. Lo sé y lo entenderé si no estás lista para perdonarme. Pero necesitaba que supieras cómo me siento. La sala observaba, conteniendo la respiración. El corazón de Elena se aceleró mientras procesaba sus palabras. La sinceridad en su voz, la forma en que lo dejaba todo al descubierto, no solo a ella sino a todos, no se parecía a nada que ella hubiera esperado. Finalmente, habló. Me lastimaste, dijo en voz baja, y no estaba segura de poder volver a confiar en ti. Pero al ver esto, al verte reconocer tus errores frente a todos, hizo una pausa y se le quebró la voz. Significa más de lo que crees. Los hombros de Alexander se relajaron levemente y la esperanza brilló en sus ojos. Entonces, dijo ella, con una pequeña sonrisa en los labios, tal vez podamos empezar de nuevo. Una ola de murmullos recorrió la sala, seguida de aplausos. El rostro de Alexander se iluminó con una extraña y genuina sonrisa mientras asentía. Me gustaría eso, dijo suavemente. Las semanas siguientes fueron un periodo de reconstrucción. Elena regresó a Pierce Nevasens, pero esta vez la dinámica era diferente. Alexander la trataba no solo como un miembro valioso del equipo, sino como una igual, alguien cuyas opiniones respetaba profundamente. Fuera de la oficina, su relación floreció. Se tomaron las cosas con calma, aprendiendo más el uno del otro con cada comida compartida, cada conversación nocturna, cada momento tranquilo que pasaban juntos. Para Alexander, Elena se convirtió en una fuente de fortaleza y equilibrio, alguien que le recordaba lo que realmente importaba. Para Elena, Alexander demostró que hasta los corazones más reservados podían cambiar con el tiempo y el esfuerzo. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, estaban juntos en el balcón del ático de Alexander. La luz dorada los bañó de calidez cuando Alexander se volvió hacia ella, con expresión seria pero tierna. «Sabes», comenzó, tomándole la mano, «cuando entraste en ese café hace tantos meses, nunca imaginé que terminaríamos aquí». Elena se rió suavemente. «¿Te refieres a después de que te diera una bofetada?» Él sonrió. «Exactamente». Ella se inclinó hacia él y su sonrisa se fue suavizando. «Me alegro de que lo hayamos hecho, porque a pesar de todo, no cambiaría nada». Le apartó un mechón de pelo de la cara y sus ojos reflejaron una emoción que ella nunca había visto antes. «Yo tampoco lo haría», dijo. Y mientras permanecían allí, con las luces de la ciudad titilando abajo, ambos supieron que habían encontrado algo raro. Un amor que no se basa en la perfección, sino en el crecimiento, el perdón y la confianza inquebrantable. A medida que Elena y Alexander encuentran el camino para volver a estar juntos, su viaje nos recuerda que el amor no consiste en no cometer nunca errores, sino en aceptarlos, crecer a partir de ellos y elegir construir algo más fuerte juntos. Su historia nos enseña que, incluso en momentos de incomprensión y dolor, siempre hay esperanza de redención, perdón y un nuevo comienzo. Si esta historia te tocó el corazón, imagina cuántos relatos más poderosos e inspiradores te esperan. Suscríbete a Soul Stirring Stories para disfrutar de inolvidables relatos de amor, resiliencia y segundas oportunidades. Historias que nos recuerdan la belleza de la imperfección y la fortaleza del corazón humano. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar a continuación. ¿Qué parte del viaje de Elena y Alexander te resultó más familiar? Gracias por acompañarnos en esta sincera aventura. Hasta la próxima, sigue creyendo en el amor, la esperanza y la magia de los nuevos comienzos.